7:58 en el sol de la mañana. Tenemos en la línea telefónica a nuestro amigo Servio Tulio Castaño, vicepresidente ejecutivo de la FINJUS, con quien vamos a conversar a propósito de cosas interesantes que tiene la FINJUS. Buenos días, Servio Tulio. Gracias, Uri. Buen día a todos. Gracias por una vez más tomar en cuenta la fundación. Tenemos entendido que FINJUS hizo un acuerdo con ProDominicana. ¿Nos puedes hablar de eso? No, es con la finalidad de darle asistencia técnica, sobre todo a todo lo que tiene que ver con la revisión de proyectos y a todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con finalmente la instalación de la ventanilla única, que nosotros hemos venido trabajando eso con la Cámara de Comercio y Producción del Distrito Nacional. Es en esa dirección y hemos ya inclusive identificado algunos diplomados en ese sentido. Pero sí, fue un excelentísimo acuerdo y yo pienso que puede esa relación contribuir no solamente a fortalecer a esa institución, sino también a promover la marca país de este país, que sin lugar a dudas eso está haciendo mucha falta. Servio Tulio, en otro orden, y feliz de tener este contacto con usted, yo sé que la Fundación está involucrada en el proceso de una ley de indultos, de que el indulto, por primera vez quizás en Dominicana, esté regulado por una ley y no esté a la opción o a la discrecionalidad del presidente o de una comisión de notables y cosas de esas. ¿En qué está ese proyecto? ¿Ya ustedes han formalizado la propuesta al Congreso? Claro, mira, tú sabes que cuando Rubén Maldonado fue presidente de la Cámara de Diputados, que fue quien realmente tuvo la iniciativa, porque recuérdate que hubo una sentencia exhortativa del Tribunal Constitucional en 2015 que exhortaba al Congreso a que se aprobara esa ley, la ley de indulto, es decir, que se establecieran cuáles eran las reglas, porque a fin de cuentas un presidente no puede tener un cheque en blanco cuando da un indulto. Eso no es así, solamente en los Estados Unidos es así. Pero en la mayoría de los países en donde existe esa figura, evidentemente de que eso está regulado. Y bueno, y Rubén Maldonado en esa ocasión creó una comisión de la cual nosotros fuimos parte, en donde nosotros inclusive todas esas leyes que se están proponiendo desde el Ejecutivo, ya todas esas leyes están hechas. La ley de referéndum, la ley de participación social, la ley de indulto, en fin. Todas esas propuestas, la mayoría se hicieron bajo la presidencia de, cuando era presidente Rubén Maldonado. ¿Qué pasa? El Senado de la República ahora también ha asumido a lo interno un liderazgo en esa dirección. Viendo la inercia que se ha dado en la Cámara de Diputados históricamente, hay legisladores, por ejemplo, como Franklin Rodríguez, que hizo una propuesta también, y en ese sentido nos solicitó a la Fundación que hiciéramos alguna sugerencia, y nosotros se la hicimos en el marco de que ya existía una propuesta que estaba bien articulada, inclusive consensuada, con expertos constitucionalistas, administrativas, y bueno, lo que se aspira es a que eso que se trabajó desde la Cámara de Diputados se cree una comisión bicameral para que finalmente tengamos esa ley. Hace más de 11 años que no se da un indulto en la República Dominicana. Y una razón es porque no tenemos una ley que lo regule. Entonces, de eso es de lo que se trata. Y ustedes, por ejemplo, ¿quiénes calificarían y quiénes no, partiendo de la propuesta de FINJUS? Bueno, ligadas al crimen organizado nunca serían susceptibles de ser indultados. ¿O droga? No, eso mismo, del crimen organizado. ¿Y el terrorismo? No, el feminicida. Claro, esos no calificarían, evidentemente. Y para acabar más rápido, entonces, ¿quiénes calificarían? Bueno, personas que hayan cometido delitos comunes, que hayan cumplido más de la mitad de la condena. Tú dirás, bueno, pero ven acá. Existe también, una vez una persona cumple la posibilidad de que el juez de la ejecución lo mande. Pero no, aquí se dan condiciones especiales que el presidente entonces pudiese, sin tener que esperar que sea el juez de la ejecución, quien lo indulte. De eso es de lo que se trata. Servio Tulio, sabemos que FINJUS se ocupa y se preocupa de los procesos electorales no solamente cuando estamos en campaña, los 4 años de manera constante. Terminado el proceso electoral pasado, recuerdo claramente que decías, tenemos que revisar tanto la ley de partidos como la ley de régimen electoral porque mostraron debilidades.
Recuerdo esto para preguntarte, ¿qué se puede hacer para evitar situaciones como lo que está ocurriendo en el Ayuntamiento de La Romana, donde el Partido Reformista permitió tener ahí funcionarios que hoy son detenidos y acusados por la DNCD por formar parte de una red de narcotráfico? Bueno, tenemos al alcalde que había sido condenado por corrupción, pero también al presidente de la sala del Cabildo, que es Faustino Ávila, que está detenido y acusado por la DNCD, y a Ángel Zorrilla, que es un hombre de la seguridad del alcalde. Entonces, ¿cómo es posible esto? Bueno, pero tú decías en tus comentarios que habían unos antecedentes. Oye, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que personas vinculadas, antes de ocupar esas posiciones a actividades ilícitas, filtran los partidos políticos. Tú dirás, ¿pero cómo va a ser? Sí. ¿Cómo lo filtran? Bueno, haciendo aportes, pero eso no es de gratis, esos aportes que ellos hacen a los partidos políticos. Entonces esos partidos le garantizan plaza, en donde por los recursos que ellos han acumulado, como nosotros vivimos en una plutocracia, porque este es un país en donde el ejercicio de la política es dispendioso, esas personas se cuelan, y a fin de cuentas terminan haciendo lo que siempre venían haciendo antes de llegar a esas posiciones. Eso es lo que tú estás viendo. Pero eso no solamente ha ocurrido en La Romana, eso ha ocurrido aquí muchas veces. Ahora, ¿quiénes son los responsables de eso? Los partidos políticos. Los partidos políticos son los responsables de eso. Salud. Esa es la realidad. De personas que no habiendo tenido históricamente un vínculo o que históricamente nunca habían realizado actividades políticas, de la noche a la mañana surgen como paladines de la política y con recursos, vuelvo y te reitero, de actividades ilícitas, entonces conquistan esas plazas. Eso es lo que está pasando aquí, pero eso siempre es lo que ha pasado. No es la primera vez que eso pasa. Aquí hay miembros de la Cámara de Diputados que estuvieron vinculados a situaciones complicadas, que salieron, inclusive que fueron sometidos a la justicia en casos emblemáticos de evasión de impuestos. Entonces tú te preguntas, oye, pero ¿y cómo es esto? Bueno, los partidos políticos, lamentablemente. ¿Y qué es lo que pasa también? Y eso lo sabe José Lalú, que está ahí. Lo que pasa es que nosotros aprobamos una ley de partido político y una reforma al régimen electoral que legitimó el modelo político que se ha venido instalando en la República Dominicana en las últimas décadas. Es decir, todas esas prácticas mañosas, todas esas prácticas que han venido degradando el ejercicio de la política, que no hay forma de tú desmontar ninguna de las cúpulas a lo interno de los partidos políticos. Eso fue lo que se aprobó como ley. Y entonces estamos viviendo la consecuencia de haber aprobado una legislación que finalmente lo que hizo fue legitimar las malas prácticas. Eso fue lo que pasó. Más aún, en los casos en donde inclusive, María Elena, los congresistas no querían abordar en el Congreso, o le dieron entonces una atribución a la Junta Central Electoral para que entonces eso lo regulara. Y sucede que cada vez que la Junta Central Electoral entonces se mete a regular uno de esos puntos en los que ellos no quisieron abordar, porque ahí es que está el problema. Entonces es la Junta la que tiene el problema con los partidos. Oye, no es fácil esto. Bueno, Lenchi. Buenos días, Servio Tulio, Lenchi Vargas de este lado. Dos asuntitos. El primero relacionado con ese tema que introdujo María Elena. Es el caso de la decisión de la Junta de prácticamente llevar al sistema político de República Dominicana a un bipartidismo con el tema de los fondos públicos que reciben. Finalmente, ¿cuál es la actitud, la posición de Finjus respecto a este tema, en donde más de 20 partidos están confrontando esa decisión y en donde además se supone que esto va a traer como consecuencias colaterales justo lo que estamos hablando, esa filtración de sectores no éticamente aceptables a los partidos? Y la segunda cosa es la rendición de cuentas de los presidentes de la República.
se ha convertido, a mi modo de ver, en un escenario puramente electoralista. Muchas ofertas, muchas promesas y el país maravilloso. No se supone, y aquí está la pregunta, no se supone que la rendición de cuentas, aparte de un acto de información al país, de transparencia al país, es también un paso destinado a que el Congreso, vía Cámara de Cuentas, también se pronuncie sobre esa rendición de cuentas. Claro. Es decir, no se supone que el Congreso debe de o aceptar o rechazar o enviar alguna resolución respecto a la rendición de cuentas del presidente. Claro, lo que pasa es que eso se ha convertido en un escenario político, tú lo dijiste. Es muy difícil tú desvincular a la política de una rendición de cuentas. Honestamente no te lo digo. No, eso es correcto, porque la rendición de cuentas es un acto político. Claro. Pero ¿qué pasa si se presume que el Congreso tiene esa función? ¿Por qué no ocurre? A mí lo que me preocupa es, por lo menos la rendición de cuentas de la actual administración, a mí lo que me preocupa es que cuando tú ves lo que se aprobó como presupuesto general de la nación, las obras que se estuvieron anunciando ahí no están contempladas en el presupuesto. Entonces ahí hay un problema. Ahí hay un problema porque a fin de cuentas tú tienes que rendir cuenta y tú tienes que proyectar lo que tú, de conformidad con lo que el Congreso te aprobó. Porque oye, ¿qué es lo que pasa? Hay uno que administra, que es el Ejecutivo, y hay otro que controla el administrador. ¿Por qué los presidentes tienen que rendir cuentas? Los presidentes tienen que rendir cuentas porque el Congreso aprueba un presupuesto de ejecución de obras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿de qué se nutre ese presupuesto? O de lo que el mismo Congreso aprueba como préstamo y de lo que el mismo presupuesto aprueba como impuestos. Eso es lo que nutre un presupuesto. Por eso es que el presidente tiene que rendir cuenta en base a lo que el Congreso le aprobó como presupuesto en el año anterior y lo que le aprobó en el presente año, en donde el presidente, en esa rendición de cuentas, tiene que proyectar sobre lo que el Congreso le aprobó, cuáles van a ser sus iniciativas. Una pregunta. José. No, espérate, porque lo que tú estás planteando es más grave de lo que tú te crees. Ok. Es más grave. Entonces, ¿cómo es posible que si a ti el Congreso te aprueba un presupuesto en donde se supone está todo lo que va a ser tu ejecución como gobierno, tú entonces en una rendición de cuentas introduzcas una serie de elementos que honestamente hablando no están en el presupuesto? Tú me dirás, bueno, pero eso puede ser entonces objeto de un presupuesto complementario. Bueno, ya eso es una eventualidad. Pero lo que te aprobaron como presupuesto ahora, que es sobre la base de lo que tú tienes que proyectar que tú vas a hacer, es lo que a ti te aprobaron como presupuesto. Exacto. Entonces, y sobre los partidos minoritarios que te pregunté. Bueno, si falta una parte, pero José, vas tú ahora. Yo te entiendo. Ahora, fíjate qué es lo que pasa. Yo creo mucho en los argumentos. Si tú lees los argumentos de 4 jueces y lees los argumentos de Dolores, mi amiga, que es una de las gente que más sabe de registro civil en este país, tú dices, pero ven acá, aquí todo el mundo tiene la razón. Claro, porque si tú te vas a la ley, que es una ley difusa, porque volvemos a lo mismo, a la bendita ley. Tú no te diste cuenta que la ley de la Junta de Roberto Rosario, la Junta de Castaño Guzmán y la Junta de este presidente de la Junta Central Electoral, los criterios fueron cada uno. ¿Los criterios fueron? Diferentes, cada uno. Claro que sí. Entonces, eso es lo que pasa también aquí muchas veces. Ahora, tú hablas de los partidos minoritarios. Perdón, tú hablas de los partidos minoritarios. Aquí también a evaluar a esos partidos. Porque esos partidos reciben fondos del Estado, de los impuestos que nosotros tenemos que pagar. O sea, nosotros somos los que estamos manteniendo eso. Yo me pregunto, ¿cuál ha sido el rol, el papel para el fortalecimiento del sistema de partidos en la República Dominicana de esos partidos que históricamente nunca han sacado ni siquiera el único %? Eso va a haber que analizarlo en este país. Bueno. Eso va a haber que analizarlo. Así es. José Lalo, José. Con relación a lo que decía Sergio Tulio,
de la ley de partido y la ley de régimen electoral y por qué ocurren cosas como la del Ayuntamiento de La Romana, funcionarios municipales vinculados a temas de narcotráfico y ese tipo de cosas. Miren, yo no trabajé en la ley de partido, yo no fui comisionado para eso. Yo trabajé en la ley de régimen electoral, en la 1519. Y yo soy el autor de los principios del financiamiento. Lo que pasa es que ahí se pusieron de acuerdo los partidos mayoritarios para cercenar la propuesta que yo llevé. Y yo resolvía ese tema que a Marilena le preocupa. ¿Cómo lo resolví? Está ahí por si alguien lo quiere retomar. Si alguien quiere retomar ese tema, el financiamiento electoral es la fuente de toda la corrupción electoral. Claro. Entonces, lo único que tenemos que hacer, oigan esto, es llevar el artículo 146, inciso 3 de la Constitución, llevarlo al plano electoral. ¿Y qué dice ese artículo? Que todos los funcionarios están obligados a explicar el origen de sus bienes. Claro. Listo, y se acabó el problema. Claro. Entonces, si nosotros llevamos, eso fue lo que yo planteé, eso está ahí. Si nosotros llevamos eso al plano electoral, no puede haber ningún candidato, ningún aspirante, hombre, mujer, que pueda invertir recursos en la campaña electoral si no puede haber una trazabilidad legal de sus bienes. Pero si está en la Constitución. Ahí estarían identificados para que no entren al torrente electoral los recursos de la corrupción, los recursos del narcotráfico y los recursos de los empresarios que no sean registrados en el impuesto interno como ocurre en Estados Unidos. Pero perdón. Pero mi pregunta, Servio Tulio, eso está en la Constitución, como lo ha planteado José. Claro. Entonces, si está en la Constitución, lo que debe tener es sanciones. Es decir, ¿cuál es el tema? Una ley sin sanción es un simple enunciado. No, porque Oli no aplica a los aspirantes. Claro. Solo aplica a los que ya son electos. Claro, José, déjame decirte lo siguiente. Esa fue la propuesta de nosotros. Espérate, Oli, espérate. Aplica a todos los ciudadanos. Oli, espérate. Mira, eso que está diciendo José es muy importante, porque esa es la génesis del problema. Sí, eso esa es la génesis del problema. Es que yo sostengo como yo creo que lo sostienen ustedes. Nosotros tenemos una ley. Perdón, Oli, deja que se desarrolle. Perdóname, Eury. Pero deja que él desarrolle la idea, espérate. El fardo de la prueba. Bueno, pero la ley de lavado de activos, hay una inversión del fardo de la prueba. Soy yo el que tengo que probar que viene solícito. No hay filtro para que una persona pero no hay filtro porque falta interés en la aplicación de las normas, no porque no están. Oli. Servio Tulio, adelante. Oli, si tú me permites. Oye, es que José y yo estamos de acuerdo contigo. Ahora, déjame decirte lo siguiente. Nosotros lo que proponíamos es que toda persona a lo interno de un partido político que quisiera aspirar a una posición, tenía que presentar su declaración ante la Dirección General de Impuestos Internos por lo menos los últimos 5 años. Porque yo sostengo la tesis de que una gente que no declare sus impuestos no tiene derecho en más ni siquiera expresarse. Honestamente hablando te lo digo, es muy duro lo que yo estoy diciendo, pero es así, digo desde el punto de vista político. Sí. Porque si una gente que desde la sociedad no es capaz de cumplir con lo que es una obligación, ¿cómo tú le vas a pedir que te cumpla con lo que eventualmente sería su obligación cuando ocupa una posición? Ese es el problema. En un país donde hay más ricos que empresarios, porque en este país hay más ricos que empresarios. Pero es la realidad. Es verdad, sí. Aquí hay más ricos que empresarios. Esa es una de las grandes distorsiones que nosotros tenemos en este país. Nosotros tenemos mucha gente que la conocemos, y ojalá me escuche el director de Impuestos Internos. Como yo no le debo un centavo a esa institución, puedo hablar con autoridad, creo yo. Oye, claro. Porque es una institución que nos tiene arrodillado a lo que venimos pagando impuestos en los últimos 20 años, con lo que estamos de acuerdo. Ahora, yo lo que critico es que aquí hay gente que tiene más que todos nosotros juntos, que nunca ha pagado un centavo y que esa institución nunca le ha reclamado, o por lo menos le ha notificado un acto como nos lo notifican a nosotros 5, si no pregúntale a Eury. Sí. Cuando dejamos de pagar el ITEVI 2 días que te mandan una carta que te van a ir a buscar preso.
Y una multa y una cosa. Pero ven acá, ¿qué es esto? Entonces, eso es lo que pasa. El INTEVI es un pago que tú retienes. No es por eso, es que tú no es eso, no. Tienes que no es eso, no. Aunque no lo cobres. Yo te no entiendo, es eso, no. Es que aquí hay gente que, habiendo emitido la factura, le pagan a los 120 días. Bien, bueno, Servio Tulio, gracias. Gracias por esta. Espérate, buen tema ese último. Yo quisiera, dame un minuto. Sí. Es con relación a un comentario que tú hiciste sobre la bendita verja perimetral. Ok, adelante. Miren lo que le voy a decir a ustedes. Una verja perimetral. Ahí está José Lalu, que sabe mucho de cibernética, más que todos nosotros. y sobre todo de perimetralidad. No, yo sé, porque a fin de cuentas tu programa sobre la seguridad iba en esta dirección. Pero adelante, Sergio Tulio. Él habla porque sabe. Él habla. Claro, conoce bien. Oye, algo. Él está opuesto a una verja perimetral en la frontera, que no es lo único que resuelve. Perfecto. Hermano, un partido la frontera. Finalmente, Servio Tulio. Silencio. Servio Tulio para finalizar ya. Ideológico, vete a lo práctico. Adelante, Servio Tulio. España era socialista, los gobiernos que levantaron. Pero oye, mira cómo me paga, es ingrato. Ajá, ¿y qué debo hacer? Con tus Oli, tú sabes para qué yo creo que eventualmente para que yo diga lo que. Pero José, vamos a ver quién es el cuervo. Oli, tranquilo. Pero el invitado soy yo. Servio Tulio. Si tú quieres, yo asumo el papel tuyo y te hago la pregunta. Si tú quieres. Oye, Oli. Dale, Servio Tulio. Para lo que yo creo que puede servir eso, porque a fin de cuentas solo van a operar hombres. Es correcto. Ok. Yo creo que eso puede servir para vigilar a quienes históricamente debieron de haber defendido eso. Eso es lo que yo creo que eso puede servir en esa para parte eso. también. Ayudaría en eso. Ojalá y que pueda servir para que vigilen a los responsables. Y todos sabemos quiénes son. Gracias, Servio Tulio. ¡Cambio y fuera!